Entre 2008 y 2024, varios hechos impactaron el costo, la emisión y la disponibilidad del pasaporte venezolano. Uno de los eventos más significativos fue el escándalo revelado por CNN en 2017, donde se descubrió que entre 2008 y 2012, Tarek El Aissami, un alto funcionario venezolano, había facilitado la emisión de pasaportes ilegales a personas del Medio Oriente, incluyendo a miembros de Hezbollah. Empleados de la embajada venezolana en Bagdad vendían estos pasaportes y visas por entre $5.000 y $15.000, lo que generó preocupaciones de seguridad y posibles vínculos con el terrorismo internacional. En 2014, el éxodo de venezolanos aumentó significativamente, alcanzando casi 3 millones de personas en el extranjero. Esto impactó directamente en la demanda de pasaportes, ya que muchos venezolanos necesitaban obtener por primera vez su pasaporte o renovarlo debido a su salida masiva del país. En 2017 se reportó que obtener un pasaporte venezolano podía tomar meses debido a altos costos, trabas administrativas y corrupción. Estos problemas de emisión ya eran notables desde 2015 y se agravaron entre 2016 y 2017, con menciones específicas sobre la escasez y las dificultades para obtener pasaportes. El costo de un pasaporte en ese entonces era de $200 estadounidenses, con una validez de solo 5 años. En marzo de 2017 se informó que el SAIME no tenía suficientes materiales para satisfacer la demanda de pasaportes. En 2016 solo se emitieron alrededor de 300.000 pasaportes, aunque entre 1,8 y 3 millones de venezolanos lo solicitaron. Además, un informe de la Red Europea de Migración de los Países Bajos mencionó que los venezolanos enfrentaban problemas para obtener o renovar pasaportes en los Países Bajos durante varios años antes de 2020. Desde 2017, varios países, incluidos los Países Bajos del Caribe, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, restablecieron los requisitos de visa para los venezolanos debido a la crisis de refugiados. Sin embargo, algunos países aún permiten el acceso sin visa a los venezolanos si poseen una visa o permiso de residencia válido de países como Canadá o Estados Unidos. A partir del 1 de noviembre de 2017, el gobierno de Maduro permitió a los titulares de pasaportes venezolanos extender sus documentos por 2 años, siempre que tuvieran suficientes páginas en blanco. Esta medida se implementó probablemente como respuesta a las dificultades en la obtención de nuevos pasaportes debido a la escasez de materiales. La prórroga tuvo un costo de $100 estadounidenses, pero la calcomanía de extensión no fue reconocida en todos los países, lo que generó problemas para los venezolanos en varias naciones fronterizas. En mayo de 2019, el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, pidió a las naciones que reconocieran la crisis de pasaportes y aceptaran la validez de los pasaportes venezolanos vencidos durante 5 años adicionales. Sin embargo, esta política fue adoptada por muy pocos países y no cumplió con las necesidades de la diáspora venezolana. Además, en diciembre de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Juan Carlos Duarte y Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, exfuncionarios del SAIME por corrupción y enriquecimiento ilícito a expensas de los venezolanos que necesitaban pasaportes a quienes se les cobraban tarifas excesivas por su emisión. Entre 2019 y 2022, el régimen de Maduro cerró muchos consulados venezolanos en países que reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino. Un total de 58 naciones, incluyendo Alemania, Estados Unidos y varios países de América Latina y Europa, expresaron su apoyo a Guaidó, lo que resultó en la suspensión de relaciones diplomáticas en muchos de esos lugares. Como consecuencia, los venezolanos en el extranjero perdieron acceso a servicios consulares y la posibilidad de obtener pasaportes. Desde 2019, Estados Unidos no cuenta con una embajada o consulado venezolano. Para 2020, el SAIME enfrentaba serias fallas en su sistema tecnológico, que carecía de transparencia y presentaba irregularidades en las solicitudes de pasaportes. Entre los problemas destacados se encontraban la corrupción, la falta de respuesta a fallas técnicas, pagos no reconocidos y dificultades para registrar a niños nacidos fuera de Venezuela. Además, la ausencia de consulados en muchos países complicó aún más el acceso a los servicios. El sistema de pago en línea también era considerado poco confiable y no seguro, exacerbando los problemas para los usuarios. No hay un servicio de postventa para reclamar irregularidades en la emisión de pasaportes, lo que ha dejado a miles de venezolanos varados sin documentos.
Muchos han solicitado pasaportes o documentos de viaje a sus países de acogida. Además, un número creciente de menores que salen de Venezuela antes de los 9 años no puede solicitar un pasaporte nacional desde el extranjero, ya que no poseen documento nacional de identidad, el cual se emite por primera vez a esa edad en Venezuela. Esta situación ha llevado hacia algunos a ser considerados apátridas de facto. Se estableció un arancel consular de $80 estadounidenses para la emisión o extensión de pasaportes venezolanos en el extranjero, según la Gaceta Oficial 37.041 del 21 de septiembre de 2000. Esta medida afecta especialmente a migrantes y refugiados venezolanos, dificultando su acceso a documentos esenciales. El costo total del pasaporte es de $280 estadounidenses, válido por 5 años, mientras que la calcomanía de extensión cuesta $180 estadounidenses y tiene una validez de 2 años. En Save My Identity se lanzó una petición en 5 idiomas que denuncia la grave situación de los venezolanos indocumentados en el extranjero. Se exige a las autoridades venezolanas que tomen medidas para restituir el derecho y la identidad de su pueblo, además de buscar el apoyo de la comunidad internacional. El periodo de vigencia del pasaporte venezolano se amplió de 5 a 10 años, según el reglamento parcial del decreto, con rango de ley de reforma de la Ley Orgánica de Identificación, publicado en la Gaceta Oficial número 42.092 el 22 de marzo de 2021 y ejecutado por la SAIME a partir de abril de 2021. Los venezolanos en el extranjero deben pagar $200 por un pasaporte o $100 estadounidenses por una calcomanía de extensión, además de $80 estadounidenses en tarifas consulares. Esto implica un costo total de $280 estadounidenses por el pasaporte y $180 estadounidenses por la pegatina de extensión, sin contar los gastos adicionales de transporte para las entrevistas y la recolección del documento. En enero de 2021, Save My Identity estimó que el costo de los servicios de impresión de pasaportes era de aproximadamente $43,62 por documento, lo que representaba el 25% de la tarifa total de $200 que el SAIME cobraba por la emisión de un nuevo pasaporte. Esto implica que el 75% del costo era ganancia, sugiriendo que el aumento de la tarifa por la emisión del pasaporte era injustificado. Además, se señalaba que muchas solicitudes eran eliminadas o bloqueadas, y algunos usuarios pagaban más de una vez por el mismo servicio. Según cifras de 2020 de ACNUR y la Organización de Estados Americanos, había 5,4 millones de migrantes venezolanos, refugiados y desplazados forzados, y se estimaba que el 50% tenía pasaportes vencidos o faltantes. Si 2,7 millones de esos migrantes solicitaron un pasaporte en 2021, el SAIME podría haber recibido $540 millones por estas solicitudes. Además, el costo del pasaporte venezolano era un 400% más alto que el colombiano y aproximadamente un 25% más caro que los pasaportes de México y Estados Unidos, pero con solo la mitad de la validez. Este contexto de altos costos y escasez ha fomentado prácticas de soborno y corrupción. Las tasas consulares para los pasaportes venezolanos aumentaron de $80 estadounidenses a $120 estadounidenses, según una resolución publicada en la Gaceta Oficial número 42.485 el 8 de octubre de 2022. Este incremento se aplica a los servicios consulares que los venezolanos deben abonar para obtener su pasaporte, llevando el costo total a $320 estadounidenses. Además, a partir del 21 de enero de 2022, México empezó a exigir visa a los ciudadanos venezolanos, complicando aún más su situación migratoria. Este contexto revela las dificultades financieras que enfrentan los venezolanos en el exterior, donde deben lidiar con altas tarifas y cambios en las políticas de visado que limitan su movilidad. El proceso de obtener un pasaporte venezolano desde un país diferente al de residencia presenta múltiples costos adicionales que afectan gravemente a los migrantes. Estos costos incluyen viajes internacionales. Cuando la oficina consular del país de residencia está cerrada o no existe, los migrantes deben trasladarse a un tercer país para tramitar su pasaporte. Esto implica gastos significativos en pasajes aéreos, alojamiento y alimentación, elevando considerablemente el costo total del procedimiento. Altas tarifas consulares, además de los costos oficiales de $200 estadounidenses por el pasaporte y $120 estadounidenses en tarifas consulares, los migrantes pueden enfrentar cargos adicionales según la jurisdicción donde presenten su solicitud. Algunos consulados imponen tarifas extras por servicios específicos o por procesos administrativos.
Estas condiciones reflejan las dificultades financieras que enfrentan los venezolanos en el extranjero y la complejidad de obtener documentos esenciales en un contexto de escasez y altos costos. El proceso de obtener un pasaporte venezolano en un tercer país implica desafíos significativos que afectan a los migrantes. Licencia de tiempo y trabajo. Muchos solicitantes deben ausentarse de su trabajo para viajar y completar el proceso de solicitud, lo que puede llevar a la pérdida de ingresos. Esto obliga a algunos a solicitar licencias sin goce de sueldo, aumentando la presión financiera. Dificultades logísticas. Solicitar un pasaporte en un país distinto presenta retos logísticos como la necesidad de visados de tránsito. Además, hay incertidumbre sobre el tiempo que tomará la entrega del pasaporte. En algunos casos, se requiere un documento de viaje para viajar con un pasaporte caducado hacia un tercer país. Guía prepagada para entrega a domicilio. Una vez que se emite el pasaporte y se entrega en el consulado, los solicitantes deben organizar y pagar por una guía prepagada para que se envíe el documento a su hogar. Este paso no solo añade un costo adicional, sino que también prolonga el tiempo de espera, complicando aún más la situación de los migrantes venezolanos que necesitan obtener documentos esenciales. Estos factores resaltan las múltiples barreras que enfrentan los venezolanos en el extranjero al intentar regularizar su situación migratoria y acceder a sus derechos. Los migrantes venezolanos enfrentan un proceso complicado y costoso para obtener documentos esenciales, como los pasaportes, lo que agudiza su vulnerabilidad en el extranjero. Muchos venezolanos y venezolanas se encuentran en situaciones extremadamente frágiles debido a la falta de acceso a un medio de identificación adecuado. Esta carencia atenta contra su derecho a la identidad y a la libre circulación, derechos que están consagrados en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y garantizados por el artículo 50 de la Constitución Política de Venezuela. Además, la Ley Orgánica de Identificación establece que todos los venezolanos tienen el derecho de poseer un medio de identificación, enfatizando la importancia de garantizar el acceso a estos documentos fundamentales para proteger sus derechos. A partir del 28 de julio de 2024, días previos a la primera manifestación global por el reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales, el régimen revocó los pasaportes de varias personas, incluyendo periodistas, activistas de derechos humanos y miembros de partidos políticos. Este hecho sugiere un nuevo patrón de detenciones selectivas después de las controvertidas elecciones presidenciales, donde González Urrutia fue reconocido por la comunidad internacional como el vencedor. Se han reportado cancelaciones de pasaportes incluso entre personas sin afiliaciones políticas, lo que ha generado críticas por la aparente falta de criterios claros en este proceso. Esta situación ha sido considerada inconstitucional por diversos sectores que destacan la violación de derechos fundamentales en el contexto político actual en Venezuela. Las recientes acciones del gobierno venezolano parecen formar parte de una represión más amplia contra la disidencia y la oposición política. Se ha observado que las revocaciones de pasaportes son utilizadas como una herramienta para restringir el movimiento de aquellos que el régimen percibe como amenazas o críticos. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha declarado que es responsabilidad del titular del pasaporte solicitar la revocación en casos de robo, hurto, extravío, deterioro o agotamiento de las páginas. Sin embargo, la realidad es que muchos consulados han cerrado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, especialmente en países donde la declaración de la Autoridad Nacional Electoral no ha sido aceptada. Esto ha intensificado las dificultades para renovar pasaportes, generando un obstáculo adicional para los ciudadanos venezolanos en el exterior. Antes de la segunda manifestación global por el reconocimiento de los resultados presidenciales en Venezuela, el régimen anunció nuevas normas para el ingreso al país. Los venezolanos que no tengan residencia legal fuera de Venezuela, que deseen viajar a Venezuela con pasaporte nacional vencido, deberán solicitar en línea un documento de viaje digital a través de una cuenta Gmail habilitada para tal efecto y pagar $60 adicionales. El documento deberá ser mostrado a la compañía aérea 72 horas antes del vuelo, de lo contrario no podrán viajar. Una identificación venezolana válida no es suficiente para viajar por vía aérea e ingresar a Venezuela. Los binacionales que viajen a Venezuela con ambos pasaportes deberán salir del país con el pase venezolano válido.
El régimen venezolano no tiene la autoridad para exigir un documento de viaje adicional como condición para el ingreso o retorno de un ciudadano venezolano al país, siempre que posea un pasaporte nacional vencido y/o una identificación nacional válida o caducada. Tanto el pasaporte nacional como la cédula de identidad vencida son suficientes para permitir a cualquier venezolano ingresar a Venezuela por vía aérea, marítima o terrestre. Este derecho está respaldado por la noción universal de la libertad de movimiento, que estipula que cualquier persona puede entrar y salir de su país de origen. En octubre de 2024, el Consulado de Venezuela, en Colombia, anunció que los migrantes venezolanos que residan en varios países de América Latina y Estados Unidos pueden obtener su pasaporte a través de sus oficinas en Colombia, facilitando así el acceso a este documento esencial para muchos venezolanos en el extranjero. Estos cambios reflejan una necesidad urgente de garantizar los derechos de los ciudadanos venezolanos en el contexto de la crisis migratoria actual y el desafío que enfrentan para acceder a su documentación. ¿Quieres contribuir a visibilizar la vulneración de los derechos humanos, especialmente el derecho a tener un documento de identidad? Comparte este mensaje ahora mismo. El acceso a un documento de identidad es fundamental para la regularización e integración de los migrantes y refugiados venezolanos, ya que les permite acceder a servicios básicos, derechos laborales y oportunidades de educación, así como participar plenamente en la sociedad. La falta de identificación adecuada puede agravar su situación de vulnerabilidad y limitar sus opciones en el extranjero. Difundir este mensaje es crucial para aumentar la conciencia sobre estas cuestiones y fomentar un apoyo más amplio a quienes enfrentan estas dificultades.